Valentía. ¿Y tu experiencia viviendo en el extranjero, qué tal ha sido? Porque ¿cómo llegaste? ¿Terminaste el superior? Uh-huh. Y después, ¿cómo surgió la oportunidad? Porque entiendo que es para especializarte en música antigua, que aquí no era posible y en otros países sí que era. ¿Cómo fue todo ese salto? Vale, a ver, ha habido como varios periodos. O sea, cuando acabé en Madrid en 2019 me fui a Estonia a estudiar máster de flauta moderna todavía. Ahí no estaba como... O sea, seguía con la música antigua. De hecho, fui a Estonia porque podía seguir con música antigua. O sea, podía seguir dando clases de verso, tenía grupos de cámara de antigua y también tocaba en orquestas. Y de hecho en Estonia la música antigua no está del todo explotada igual que en otros sitios de Europa. Es como el departamento es muy pequeñito, al menos sí. O sea, en todo el país solo hay un conservatorio superior, por así decirlo, que está en Tallinn, que es la capital del país. Y es eso, un departamento muy chiquitito de música antigua. Y, a ver, concretamente en traverso, la gente puede estudiar como grado medio de traverso, pero no hay grado superior, ya pasan directamente al máster. Entonces, al final, los estudiantes que empiezan traverso, que son poquitos, porque el país es también pequeño, se van a estudiar el superior a otro país y, claro, ya no vuelven. Y yo llegué para estudiar el máster de flauta con el bachelor es como el superior de traverso ya. Entonces, claro, de repente encontrarte una persona con el superior de traverso en un país como Estonia fue como... Y claro, o sea, allí trabajé un montón porque no había prácticamente traverso. Sí que había algunos, pero no... Vale. Trabajaste como intérprete. Claro, sí, toqué muchísimo en Estonia. Pero estaba estudiando el máster de flauta moderna. Pero bueno, como yo voy con las dos cosas, con la rueda. Y nada, pues estuve 2 años allí en Estonia, que me pilló el COVID también allí. O sea, yo empecé en 2019, o sea, unos meses después fue el COVID. Allí no fue muy fuerte, la verdad. Los primeros meses sí que encerrados, pero no había casi contagios ni nada. Y luego... Entiendo que la vida allí es mucho más individualista, ¿no? Con todo el frío y eso, sí, ¿o no? Sí. La verdad es que el clima hace bastante. O sea, la gente de allí es, igual que el clima, bastante fría. No es tan cercana ni, vamos, no... El COVID sería menor también en ese aspecto. Sí, bueno, ellos igual no lo notaron tanto porque la distancia la mantienen más que nosotros, sí. Sí, bueno, sí que la gente es muy fría, pero yo concretamente en Tallinn estuve bastante bien porque no es una ciudad extremadamente grande, es más o menos como Albacete, es muy cómoda, el casco antiguo es muy bonito y no sé, tengo muchos recuerdos buenos de allí, hice muy buenos amigos también. Luego el periodo de COVID me pilló también que mi pareja vino a vivir allí, o sea que estuve con él, no me sentí sola ni... Entonces, bueno, aunque la gente sea más fría, pero como ciudad la veo una ciudad para mi gusto cómoda para vivir, porque me gustan más las ciudades pequeñas que más grandes ciudades. Y luego la vida es como bastante más barata que aquí. Vale. Y la gente también es distinta, hay como mucha diferencia salarial también en ese país. Entonces ves como muchos contrastes también en la misma ciudad. Y bueno, pero en general fue una experiencia muy buena. Luego, claro, nieva también bastante. Pero bueno, el transporte público es gratis, por ejemplo, para la gente que vivimos allí. Entonces, bueno, y en general los espacios y todo eso están como muy preparados para el frío. En el conservatorio, de hecho, llegas y dejas tus zapatos en un zapatero y te pones las chanclas o un calzado más cómodo, porque claro, llegas que sí, con el abrigo hasta los pies, las botas de nieve, tú ahí como... Entonces, claro. Y luego en el concert puedes estar en manga corta, por ejemplo, porque o sea, está súper bien. Igual yo aquí en España, de hecho, en invierno paso más frío porque igual las casas no están igual de preparadas y el frío en Castilla-La Mancha es un frío seco y que también hace fresquillo. Entonces, en ese aspecto. ¿Y en La Haya? Y en La Haya, pues también. Después de allí a La Haya. Sí, bueno, hubo un año que regresé a España y estuve trabajando y preparando las pruebas para La Haya, ahorrando también, porque a diferencia de Estonia, Holanda es un país extremadamente caro, o sea, es carísimo. Entonces, bueno, pues estuve un año trabajando aquí como profe de flauta y al año siguiente me volví a ir. O sea,
Sí, me fui en 2022 y he vuelto en 2024. Y bueno, pues allí, por ejemplo, del clima, mucho más lluvioso y con un viento increíble, que yo he de decir que prefiero el frío y la nieve antes que el viento y la lluvia. Además que en Holanda te mueves en bici y claro, imagínate tú con la bici, la mochila, lloviendo con un aire que te tira para atrás, o sea, muchos días yo digo, pero qué agua que era, no sé qué, y tengo... Sí, luego la gente también, o sea, al final, por ejemplo, con la gente que he ido conociendo en estos países también, con los italianos, portugueses, griegos incluso, como la gente del Mediterráneo, es como mucho más cercana, pero no sé qué pasa, en plan, Alemania... Bueno, pocos alemanes he coincidido que sean como cercanos, pero alguno ha habido. Pero sí, también como que la gente es como más distante, como que no puedes tener con ellos, llegar con ellos a tener una relación tan cercana, igual claro. No es nada fácil, la verdad. Son como más distantes. Pero bueno, allí en general pues hay un nivel de vida, o sea, aunque los precios sean muy caros, también los sueldos son bastante altos. Ya no hay diferencia salarial, quiero decir, un salario de un trabajo corriente ya es bastante bueno. Entonces, bueno, pues si curras te permite vivir bien, porque también es un país en el que prácticamente no hay paro, o sea, hay trabajo para todo el mundo. Y entonces es otra dinámica totalmente distinta en los países. Y de eso hecho, lo ves. Tú has estado trabajando mientras que estudiabas, ¿verdad? Sí. También como intérprete. Como intérprete y como camarera también, claro. Ahí sí, un poco de todo, porque al final, o sea, yo me tenía que pagar el alquiler todos los meses, y sí que hay periodos que hay más bolos, pero en los periodos donde no hay bolos tú tienes que seguir. En mi caso, claro. Yo que no tenía así ninguna ayuda, pues entonces, pues donde sea. Pero bueno, la verdad es que he de decir que como que en Holanda no se trabaja mucho, o sea, sí que hay trabajo para todos, pero ese trabajo como que para mí prácticamente no ha sido trabajar. Yo lo veía en diferencia con España, que por ejemplo si tú vas a hacer un evento de catering o de lo que sea, que necesitas en España 10 trabajadores, pues contrata 5 y esos 5 tienen que hacer el trabajo de los 10. Pero allí en Holanda sentía que íbamos 10 y que sobrábamos 8. Porque que el trabajo sí, es relajado dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, o al menos lo que yo, o sea, he tenido suerte, o sea, he tenido suerte en ese aspecto. Uh-huh. Sí. Bueno, en ese aspecto. Sí. Bien. Vale, genial. Pues